Quizás sea uno de los pasajes bíblicos más conocidos y, sin duda, una de las frases más citadas de la Biblia hebrea. Y no es Ezequiel 25:17 del libro de tiempos violentos. ¿Qué dices? ¿Sabes cuál es? ¿Qué dijiste? Otra vez te reto 2 veces. Hola, soy Daniel Simán y esto es Straight Up en Shah NS Televisión, desde Jerusalén, Israel. Bueno, sí conoces el texto. Y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga lo maldeciré, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti. Génesis 12:3 es una cita famosa de la porción de la Torá de esta semana, Lech Lecha en Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 12. Más importante aún, sin embargo, es la frase inicial, el mandato inicial de ese capítulo. Y el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Estas palabras marcan el inicio de un pacto entre Dios y Abraham. Es el inicio de un destino y una identidad y el comienzo de un pueblo y su propósito. Siempre me han fascinado las escrituras judías, específicamente la Torá y las porciones semanales, lo que llamamos la Parashá, y con lo ricas en sabiduría que son, pero al mismo tiempo basadas en la experiencia humana. Han sido estudiadas, debatidas y analizadas por millones de judíos durante miles de años, y aún así revelan nuevos ángulos y significados. La historia de Abraham, que aún no era Abraham, se ha contado innumerables veces. Como toda gran historia nunca envejece, porque nunca ha sido solo sobre el pasado, se trata de nosotros, se trata del ahora. Lech Lecha es más que un momento histórico. Se puede decir que es la introducción del sionismo. De alguna manera, es la primera historia de Aliyá, la historia de inmigración a la tierra de Israel. Es una historia que resuena en muchos de nosotros que vivimos hoy en Israel. También explica por qué, de todos los lugares posibles en el mundo, nosotros, los judíos, elegiríamos establecernos en este lugar. Para disgusto de muchos en el mundo, porque Israel es una nación de aquellos que se han ido y han regresado. Algunos llegamos temprano, otros después, unos con sueños, otros por desesperación. Todos, de algún modo, hemos experimentado dejar lo familiar y adentrarnos en lo desconocido. Yo mismo llegué aquí con mi familia cuando era niño, en 1971. En ese momento no entendía lo que significaba. Israel para mí era un país socialista, caótico y subdesarrollado del tercer mundo. Aún así, esas condiciones eran un paraíso comparadas con lo que vivieron mi bisabuelo materno y mi abuelo al hacer el mismo viaje desde Afganistán, 1921. Mi bisabuelo Mukhtar, el rabino Mashiach Gol, y mi abuelo, el rabino Daniel Gol, nuestra familia que vivió generaciones en Afganistán, escuchó rumores de que la Geulá, la redención, había empezado. Como Abraham, eso les bastó y decidieron volver a nuestra tierra ancestral. Sin promesas, sin garantías, solo fe, solo confianza. Y reunieron a nuestra familia y partieron. Hoy tienen cientos de descendientes viviendo aquí en Israel y nuestra historia no es única. Es la historia de tantas familias aquí en Israel. Como Abraham, todos estamos bendecidos de vivir en Israel, pero Lech Lecha no es solo sobre geografía. En hebreo la frase tiene múltiples significados. Significa ve adelante, sí, pero también significa sal de ti mismo y quizá lo más poderoso significa ve hacia ti mismo. El viaje de Abón no solo se trataba de llegar a un destino, sino de una transformación. Él salió como Abraham, llegó y se convirtió en Abraham, encontró su propósito, su llamado, a sí mismo. Esa también es la historia de la Aliyá, la migración a Israel. No vinimos aquí por promesas. Bueno, no exactamente. Sí, hay beneficios tangibles como exenciones fiscales, vivienda, empleo y, además, disfrutamos de un clima y sol maravillosos. Y claro, está el clásico Hakol Beseder israelí. Todo estará bien. Es una promesa que todos oímos, aunque sabemos que la realidad es distinta. Las realidades son, bueno, realidades y nunca son fáciles. Y aún así, a través de todas las dificultades, la frustración, la burocracia, el caos y la belleza, algo sucede, algo cambia. Empezamos a entender que no solo nos mudamos, respondimos a un llamado. Esa es la esencia del sionismo, no es solo un eslogan o una plataforma política, es un regreso, reconexión y redescubrimiento.
Y siempre ha sido así. Abraham llegó con la promesa divina y se enfrentó a la hambruna. Tuvo que desviarse a Egipto, regresó y tuvo problemas con los vecinos. Diferencias culturales, choques de mentalidad. Suena familiar, incluso hizo servicio de combate cuando llegó el momento. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con eso? Las similitudes con la actualidad persisten. Cuando Abraham va a la guerra, se entera de que su sobrino Lot ha sido capturado en un conflicto regional, y Abraham no lo duda. Moviliza a 318 hombres y lanza un rescate audaz. Es el primer acto registrado de valentía militar judía, una pequeña fuerza impulsada por la convicción, enfrentándose a una coalición de reyes regionales, enfrentándose a un poder abrumador, no por conquista, no por gloria, sino para recuperar a un ser querido. Ese mismo espíritu vive hoy en Israel, una nación rodeada de amenazas, pero que nunca se paraliza por el miedo. Desde el 7 de octubre, Hamas cruzó nuestras fronteras y secuestró a 250 civiles inocentes, niños, mujeres y ancianos. Israel ha librado una guerra de defensa, pero también de regreso, renacimiento y redención. Tekuma en hebreo. Una guerra para eliminar la amenaza y traer a nuestra gente de vuelta. La lucha de Israel es implacable, diplomática, militar y emocional. Es una lucha por la vida, por la dignidad, por el lazo sagrado que dice que no dejamos a nuestra gente atrás. Cuando los judíos leemos Lech Lechá, no solo leemos sobre un hombre en guerra, sino sobre nuestras vidas y antigua tierra natal, sobre una nación que aún es llamada a luchar, no por conquista, sino por nuestra familia. Por supuesto, hay más que la batalla. Después de la batalla viene el pacto. Dios no promete facilidad, promete destino, le dice a Abraham. Tus descendientes sufrirán, serán exiliados, serán esclavizados, pero regresarán. Heredarán esta tierra, no será fácil. Es una misión que hemos heredado. Eso, de nuevo, es la esencia del sionismo, resistencia y pacto. La Parashá Lelejá no es un mandato de Dios solo para un hombre, es una invitación para todos nosotros, no solo para los judíos. Génesis 12:3 trata sobre la encrucijada moral y espiritual que enfrenta el mundo actualmente. Y bendeciré a los que te bendigan. Esto no es solo una frase poética. Es una declaración divina de que la manera en que el mundo trata al pueblo judío y, por extensión, al Estado de Israel, importa. Tiene consecuencias. La respuesta del mundo desde el 7 de octubre ha sido mixta. Algunos países han apoyado a Israel con solidaridad y claridad moral. Otros nos han condenado o incluso han justificado las atrocidades cometidas en nuestra contra. Génesis 12:3 nos recuerda que no hay neutralidad ante el mal. Bendecir a Israel en su dolor es alinearse con la justicia. Maldecirlo o guardar silencio es estar del lado equivocado de la historia. Aunque el versículo no acaba en venganza, sino en esperanza, todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti. La misión judía es ser fuente de bendición y llevar luz al mundo, aún en la oscuridad. La lucha de Israel hoy no es solo militar, es moral. Es la lucha por defender la vida, la dignidad y la santidad de cada ser humano. Quienes apoyan a Israel no solo en la comodidad, sino también en la crisis, forman parte de la bendición. Ellos son parte del pacto, ellos son parte de la historia. Cuando leemos Génesis 12, no solo son palabras antiguas, es un espejo, una medida y brújula moral para hoy. Quizás sea el eco de la voz de Dios en Abraham, que todavía vibra en nuestro ácido desoxirribonucleico colectivo, quizás sea algo más profundo. Un anhelo que no se puede explicar, solo sentir, pero nos atrae aquí a Israel, y al venir aquí a Israel, no solo encontramos un nuevo hogar, encontramos significado, encontramos propósito, descubrimos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos y sobre todo nos encontramos a nosotros mismos. Bueno, eso es todo sobre las historias bíblicas y cómo afectan nuestras vidas y cómo están conectadas con nuestras vidas hoy en día. Ahora vamos a hablar de nuestras vidas actuales. Y pensé, ¿quién mejor que un periodista de muchos años, un amigo mío que ha estado durante muchos años en los medios israelíes cubriendo los eventos aquí? También fue el comandante de Galei Tzahal, la estación de radio de las Fuerzas de Defensa de Israel durante un par de años. Y ahora es el corresponsal político, el analista político del periódico Israel Hayom. Él se encarga de los eventos diarios.
Y quería hablar con él hoy para que nos comparta algunas de las ideas que tiene sobre el tema. ¿Hacia dónde van las cosas y a qué debemos prestar atención? Dani, gracias por acompañarnos. Gracias. Así que vamos a entrar en el tema. La idea general de todo es el acuerdo. ¿Cómo sientes que va? ¿Es lo que esperábamos? No estoy hablando de las impresiones que tiene la gente. Estoy hablando de lo que decimos en hebreo, el tachlis. ¿Qué está pasando realmente en el terreno? ¿Y qué ves que realmente está pasando con esto? Y dándonos alguna dirección sobre hacia dónde podemos esperar que esto vaya a partir de ahora. Creo que los días que se nos vienen ahora son los más importantes, porque ahora viene la gran prueba de todo el acuerdo, de todo el plan de Trump. Si jamás después de entregar a los rehenes vivos va a aceptar entregar sus armas. Eso es lo más importante y el tema clave del acuerdo. Significa que si Hamas no lo hace, básicamente las fuerzas de defensa de Israel tendrán que entrar de nuevo en Gaza para desarmarlo por la fuerza o por la violencia, como mencionó el presidente Trump. Y esperamos que eso no suceda porque hay diferentes voces dentro de Hamas. Hay quienes dicen que nunca entregarán las armas hasta que tengamos un Estado palestino. Y hay quienes dicen que tienen que hacerlo, porque si no, las fuerzas de defensa de Israel van a entrar. Eso es lo principal que los presionó a hacerlo. Así que ahora son los días en los que vamos a tener las respuestas. Espero que lleguen pronto. Y por supuesto, está el devolver, ya sabes, a los rehenes muertos, los cadáveres que supuestamente están desenterrando de la tierra. Pero sí sabemos que ya tienen al menos de 5 a 8 cuerpos y ahora los están devolviendo. Así que no da una buena... Sabes, Hamas sigue jugando juegos. Israel está esperando a Estados Unidos, a Egipto, a Qatar y a Turquía para que presionen a Hamas para que continúe con el acuerdo. Ese es el lugar en el que estamos ahora. Y la gente tiene que darse cuenta de que este acuerdo tiene varios niveles. Hay una visión más amplia del presidente de Estados Unidos y creo que de lo que Israel y muchos de los países musulmanes quieren que suceda. Tener este tipo de aceptación de Israel y avanzar hacia el futuro. Luego están los aspectos locales que incluyen a Siria, por supuesto, Líbano, Hezbollah, Turquía y Egipto como una extensión. Y, como mencionaste antes, Hamas. Así que en realidad está cayendo un dominó tras otro. Debemos resolver el tema con Hamas antes de corregir lo demás necesario para lograr este objetivo principal, lo cual es un cambio total en lo que conocemos como Medio Oriente y como ha sido durante el último siglo. Y Hamas lo sabe, y Hamas lo sabe, y Hamas se está conteniendo un poco por eso. Con el apoyo de Irán, que es prácticamente el único país que lo respalda actualmente, que lo está ayudando, e Irán presionándolo para que no se rinda, para que continúe la lucha contra Israel y para evitar todo el gran plan que Israel, Estados Unidos, por supuesto lo que llamamos el mega plan de Donald Trump, el presidente, y es decir, ya sabes, acuerdos de paz con Arabia Saudita y tal vez con otras naciones como mencionaste, Siria, Líbano y otras, y todo un nuevo Medio Oriente, un verdadero nuevo Medio Oriente, esa es la idea. Y la guerra en Gaza es lo que está deteniendo las cosas, es lo que es la barrera ahora, hasta ahora. Y por eso es tan importante que en los próximos días, tal vez semanas, lo sepamos, veremos eso. Hay una verdadera presión sobre Hamas para que entregue sus armas y básicamente para dejarnos a todos avanzar hacia terminar la guerra, teniendo el acuerdo de realmente finalizar la guerra, sacarlo refiriéndose a Hamas como una organización terrorista, entregar sus armas y la fuerza multilateral entrará y tomará el control, más o menos, para evitar que ocurran cosas contra Israel, ataques terroristas contra Israel. Y eso es lo que abrirá la puerta para todo el futuro que esperamos tener en Medio Oriente. Bueno, al mismo tiempo también tienes algo similar. No es en la misma medida porque creo que pudimos desmantelar a Hezbollah más de lo que pudimos con Hamas, por diferentes razones. Posiblemente nuestra atención se desvíe en los próximos días, tal vez en una semana o algo así, hacia lo que está sucediendo en Líbano. El gobierno libanés de Hezbollah tampoco logra desarmar a Hezbollah, lo cual forma parte de este panorama más amplio.
Sí, definitivamente Hezbollah es un gran problema, por supuesto. Y en estos días hay negociaciones entre Israel y el gobierno libanés. Y el presidente, que es el tipo que ahora está a cargo, está tratando de sacar a Hezbollah de la ecuación, al menos al sur del río Litani, es decir, los 30 a 40 kilómetros hacia la frontera con Israel. Y después de eso ir hacia Bakar, que es la zona principal donde Hezbollah tiene sus misiles. Ahora tenemos noticias de que Hezbollah renovó algunos de los misiles que Israel hizo explotar antes en la guerra. Fue hace un año más o menos. ¿Cómo consiguieron esto? Estaban los iraníes, eran los iraníes. Sí, de los iraníes, y no estoy seguro de que fuera directamente de Irán, pero definitivamente misiles iraníes llegaron de regreso a Hamtu, las bases actuales de Hezbollah en el Bakar. Pero por otro lado, el área sur, el río Litani y el sur, Israel está trabajando duro para evitar que Hezbollah regrese con la ayuda del ejército libanés, que no siempre lo admiten, pero con su ayuda. Pero Hezbollah sigue intentando regresar a esa zona e incluso puede que haya tenido éxito en algunos lugares. Y esa es una situación continua que probablemente se mantendrá por algún tiempo, porque Hezbollah es mucho más grande que Hamás. Está bien arraigado en Líbano y eso no será fácil desarmarlo. Me temo que eso tomará años. Pero eso no evitará que Israel y Líbano lleguen a algún acuerdo, aunque no sé si será de paz, pero sí algún tipo de acuerdo. Eso hará que esta frontera sea mucho más pacífica para Israel y ayudará a que la vida vuelva a la normalidad en la frontera norte de Israel. Si hablamos de la frontera norte, por supuesto, está la situación en Siria que también ha cambiado drásticamente en el último año. Y parece que ahora hay presiones. Israel ingresó a zonas de Siria y logró desarmar. El propio ejército sirio brindó algo de protección a algunas de las minorías en Siria. Y ahora Siria se está restableciendo con un nuevo liderazgo. Pero no están satisfechos con la forma en que están las cosas. Están buscando, y este es un artículo interesante que vi que escribiste esta semana, con la influencia de Turquía, están tratando de cambiar las cosas en una dirección diferente. ¿Puedes elaborar un poco sobre eso? Sí, bueno, hay conversaciones en curso entre Israel y Siria, directas e indirectas, que se supone que deben lograr una especie de acuerdo de seguridad entre las partes. Los sirios exigen que las tropas israelíes regresen a sus líneas en Israel. Nosotros, por supuesto, no queremos eso porque sabemos que si lo hacemos, grupos terroristas van a entrar de nuevo a la frontera de Israel. En Omat Golán, Altos del Golán. Debo interrumpir para recalcar a nuestros espectadores que las áreas en las que estamos ahora son topográficamente, les dan ventaja para vigilar dentro de Israel. Entonces, si hay un gobierno inestable ahí, ¿no quieres evitar que los terroristas tengan ventaja sobre Israel? Sí, inestable es una palabra para describir ese gobierno. Necesitamos recordar, no podemos olvidar quién es Shah, el presidente. Definitivamente es uno de los peores terroristas musulmanes que hubo en la zona y luego de alguna manera se limpió. Fue blanqueado por demasiados gobiernos y demasiado rápido en Occidente. En realidad es increíble. Y bueno, tenemos que decir que fue con la ayuda de Israel que volvió al poder, porque después del ataque a Hezbollah, Hezbollah se retiró del Líbano y luego logró hacerlo y por supuesto derrocó a Assad. Pero la cosa es que él está tratando de demostrar que busca la paz, que intenta hacer que Siria se reconstruya de nuevo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, todavía está luchando contra los kurdos y los kurdos en el este y los drusos en el sureste. Y de hecho hubo algunas escenas horribles de lo que sus fuerzas le hicieron a los drusos, especialmente. Estamos ayudando a los drusos. Israel está ayudando a los drusos, no solo por la minoría drusa en Israel, sino porque es uno de nuestros aliados. Y puede serlo. Así que la situación ahora es que dentro de esas conversaciones, en las conversaciones con Siria, Israel por ahora se niega a retirarse hasta por un tiempo que a veces no sabemos cuánto hasta que tengamos.
Primero, una línea directa hacia la zona drusa en las montañas de los drusos, ubicadas en la frontera entre Siria y Jordania. Y para asegurarse de que no haya grupos terroristas entrando en la zona en la que ahora está el Fuerzas de Defensa de Israel, o al menos encima de ella, desde el monte Hermón, el Camón sirio, etc. Así que los sirios decidieron que van a intentar presionar de otra manera, que es volver a exigir los altos del Golán. Los altos del Golán son por ley israelíes. ¿Para qué? 30 años ya, 40 años ya. Sabemos que con un régimen terrorista como este no podemos ceder nada de los altos del Golán, porque sería una amenaza para Israel. Y por supuesto exigimos los altos del Golán para Israel por ley. Como dije, como mencioné, los sirios están intentando renovar esta reclamación sobre los altos del Golán. Una explicación para eso es que solo ocurre durante las negociaciones, tratando de presionar de un lado para obtener algo del otro lado. Sin embargo, también existe la opinión de que Turquía los está presionando para hacerlo, para hacer retroceder a Israel, ya sabes, porque Turquía está del otro lado de Siria. Está Turquía, Siria e Israel y están tratando de ejercer más presión sobre Israel porque Turquía es, debemos recordar, un rival de Israel en Medio Oriente ahora, especialmente con este presidente, a diferencia de antes, cuando éramos buenos amigos. Por supuesto, me refiero al presidente Erdogan. Así que en Israel no vi ninguna respuesta seria a eso, lo cual es interesante. Creo que intentan calmar la situación y no responder de manera vocal y hacer un gran escándalo al respecto. Creo que el embajador Danny Danon va a hablar en la Organización de las Naciones Unidas en la reunión del Consejo de Seguridad. Creo que el próximo mes él va a hablar sobre eso, pero están tratando de no hacerlo demasiado grande. Creo que el acuerdo de seguridad no está muy lejos. Una razón clave es la participación de Estados Unidos. Estados Unidos entiende que Israel necesita las bases de seguridad, las bases dentro de Siria por un tiempo para asegurarse de que ningún grupo terrorista entre ahí, al menos hasta que el gobierno en Damasco pueda asegurarse de que eso no sucederá. No estamos seguros de que eso pase ahora. Sabemos que no sucederá. Si regresamos a los altos del Golán. Comparado con otros elementos en Medio Oriente, Turquía, con todo su, yo diría, su descontento con Israel. Siguen en la OTAN y mantienen bases estadounidenses. Mi familia, mi papá estaba en la Fuerza Aérea estadounidense, así que sirvió en Turquía. Vivimos un par de años en Esmirna, una de las bases de ahí. Así que Estados Unidos tiene mucha influencia en Turquía, así que pase lo que pase ahí, todavía hay otros aspectos que pueden afectarlo. Por otro lado, tenemos a Egipto. Sí, tenemos un acuerdo de paz con ellos. Estados Unidos es el garante de eso. Eso se remonta a 1978 y a los acuerdos de Camp David, en ese entonces. Pero aún así, estamos escuchando, sabemos que ellos estuvieron ayudando con los suministros a Hamás durante mucho tiempo. Y se habla mucho de las tensiones que están ocurriendo en el Sinaí con Egipto. ¿Qué nos puedes decir sobre lo que está pasando ahí? Egipto es difícil de entender, debo decir, difícil de entender. Porque por un lado nos necesitan. Por un lado la inteligencia. Los ayudamos y los estamos ayudando a luchar contra las tribus de Estado Islámico de Irak y Siria en el Sinaí. Los ayudamos mucho y tuvieron peleas muy grandes con ellos, ya sabes, tuvieron enfrentamientos con ellos. Y las tribus de Estado Islámico de Irak y Siria hicieron muchas cosas, realizaron ataques terroristas y lucharon contra el ejército egipcio. Los ayudamos en ese sentido. Los estamos ayudando con eso. De hecho, es un acuerdo que se va a firmar muy pronto, el acuerdo del gas. Les estamos vendiendo gas natural de los israelíes en el Mediterráneo que va a Egipto. Egipto realmente necesita eso, de verdad, puedes decirlo, porque una forma es para su energía. La segunda es para vender, están tomando este gas y luego lo licúan y lo venden a Europa. Tienen un gran problema de dinero y de divisas extranjeras, las cuales necesitan. ¿Crees que no te preocupas por ellos?
Puede que sea solo para aparentar, para mostrar que son duros, pero no te preocupa que rompan las reglas ni nada por el estilo. Ya rompieron las reglas, como dijiste antes. Primero, permitiendo que Hamas tenga todas estas armas bajo su vigilancia y con su ayuda, y a veces a través de la frontera de Rafah, por los túneles. Algunos de los túneles estaban realmente en el lado egipcio, en bases militares del ejército egipcio. Así que ellos formaban parte de eso y parte de la escalada, y parte de darle a Hamas las armas que amenazaban a Israel, y parte de encender el fuego entre Hamas e Israel. Y eso es una cosa. La segunda cosa que, por supuesto, es problemática a los ojos de Israel es que muchas fuerzas están entrando desde Egipto, el lado africano de el canal, para Sinaí. Hablo de tanques y muchos vehículos blindados no permitidos por los acuerdos para entrar. Al principio fue con el permiso de Israel para ciertas cantidades para luchar contra Estado Islámico de Irak y Siria, pero luego trajeron muchos más, muchos más. Y la tercera cosa es mucho contrabando de armas y drogas a través de la frontera. Y lo que pasa ahora es que están permitiendo, o al menos no están combatiendo, el contrabando de armas y armamento con drones sobre la frontera entre Israel y Egipto, y es en grandes cantidades, y es contrabando para las tribus beduinas del lado israelí, y de ahí muchas armas. No hablo solo de pistolas, también de ametralladoras. Hablamos de misiles pequeños y antitanque, etcétera. Misiles antitanque. Vaya, escuché sobre las ametralladoras pesadas, no sabía sobre los misiles antitanque. Sí. Y la cosa es que si solo fueran pistolas y no sé, armas como la M16 o algo así, piensas, bueno, tal vez necesitan usar eso para algo criminal. Pero cuando tienes ametralladoras y misiles antitanque, la historia cambia por completo. Así que ahora el Shabak israelí, la organización de seguridad, va a empezar a revisar eso y espero que lo detengan. Pero lo que ves de Egipto es que no están haciendo nada para detener eso. Y también cuando hablabas de Egipto y decías cómo Israel los ayuda, no hemos sabido nada en un tiempo. Me pregunto si ya no nos extrañan, pues no han enviado misiles hacia nosotros. Me refiero a los hutíes en Yemen, ya podemos bromear sobre eso. Pero sus acciones ahí, en los estrechos de esa zona, también estaban afectando a Egipto. Estamos afectando el canal de Suez con los barcos que pasan por ahí, el dinero que estaban obteniendo ahí. Entonces nuestras actividades contra los hutíes, así como las de Estados Unidos, también tuvieron un efecto positivo o eventualmente beneficiarían a los egipcios. Entonces, primero, ¿hay algo que agregar sobre los hutíes en este momento y cómo están los egipcios? Además, ¿se beneficiarán por el hecho de que los hutíes estén desarmados, si queremos llamarlo así? Sí, ya hablé antes sobre el problema que tienen con la moneda extranjera y creo que perdieron entre 5 y 10 mil millones de dólares al año por los barcos que dejaron de pasar por el canal de Suez. Esa es una de ellas. Y los egipcios tienen todo el interés del mundo en hacer que la guerra de Gaza se detenga. Ese es su gran interés. Y por eso me sorprendió ver durante las negociaciones que en demasiadas ocasiones ellos estaban. No diré que estaban ayudando a Hamas, pero al menos no lo presionaron lo suficiente para detener la guerra. Pero sí van a tener. Bueno, ahora, cuando los hutíes básicamente se detuvieron, pero los barcos todavía no están llegando con el mismo flujo que llegaban antes. Debo decir que contra los hutíes luchamos, Israel les hizo mucho daño, aunque los estadounidenses se detuvieron en algún momento. Y los ataques de nuevo, barcos, contra los barcos que venían de Irán con armas para los hutíes. Tienen más de unos cuantos barcos que están tratando de reconstruir de nuevo su programa de misiles y otro tipo de armas. Y al menos 2 o 3 barcos que fueron arrestados o atacados por quién sabe fuerzas en camino hacia los hutíes, las zonas de los hutíes. No puedes llamarlo Yemen porque los dos Yemenes y los hutíes están gobernando una gran zona ahí. Así que creo que por ahora están esperando a ver qué va a pasar en Israel en la guerra de Gaza, pero creo están derrotados.
De alguna manera están tratando de reconstruirse y tratando de no perder todo el gobierno con la guerra contra el gobierno saudita y de Yemen. Y por eso, al menos por un tiempo, vamos a tener tranquilidad de esa frontera, de esa zona, pero no estoy seguro de que eso dure mucho tiempo. Creo que quieren demostrar que siguen ahí. Y ellos son un brazo de Irán, e Irán sí quiere desestabilizar la zona. No estoy seguro de que la amenaza de los hutíes haya desaparecido. Básicamente, así vemos todo esto cuando alguien menciona el fin de la guerra. Bueno, en esta etapa es una guerra que ha estado ocurriendo durante casi 80 años ya. Y es una nueva etapa en ella, es una etapa muy histórica. Podríamos cerrar esta etapa aquí, pero algunos... Parece que cuando hablas de los egipcios, es como si fuera su segunda naturaleza seguir intentando socavar a Israel y su presencia aquí. No debemos ser tan optimistas al respecto. Podríamos terminar la batalla, pero todavía van a existir estas fuerzas que deben ser reconocidas y abordadas. Solo quiero terminar con una última cosa, que es Judea y Samaria, la autoridad palestina, Jordania, que están cerca de ellos. ¿Algún comentario sobre eso? También hay actividad israelí en esa zona. Quiero terminar con eso. ¿Qué crees que podría pasar en esa zona y hacia dónde va tanto Jordania como Judea y Samaria? Sí, voy a empezar con una encuesta que se publicó en los últimos días. Hay un instituto ISTI de Fatrish Kati que es bastante confiable, o al menos el único confiable en Cisjordania, que preguntó sobre el apoyo del pueblo palestino respecto a la guerra en Gaza, sobre el ataque de Hamas, el ataque del 7 de octubre. Aún así, más del 50% de la población apoya eso. Aunque vieron cuál fue el resultado, aún así, aunque vieron lo que le pasó a Gaza y a tanta gente que murió ahí, y ya sabes, el problema principal sigue siendo que tenemos un problema muy serio con el pueblo palestino, con su voluntad de destruir Israel. Y esa es una voluntad que será muy difícil de cambiar. Y si eso sucede con, ya sabes, el plan de desradicalización y el plan educativo, etcétera, etcétera, tomará años. Así que eso es lo básico. Aún así, eso es lo básico de todo. Ahora, la situación en el terreno es que las fuerzas de defensa de Israel están trabajando muy duro para prevenir ataques terroristas. De hecho, acaba de salir una noticia que llegó, que evitaron un prisionero que fue liberado en uno de los acuerdos de rehenes. Vaya. Lo atraparon justo ahora. Publicaron eso, así que van a seguir continuando. Pero el ejército hizo un cambio en la forma en que él trabaja en Cisjordania, entrando mucho más profundo, atacando con fuerzas mucho más grandes y lograremos prevenir la mayoría de los ataques. Sabemos que Hamas, después del alto al fuego en Gaza, está intentando continuar con los ataques terroristas. El primero también en Gaza, en Janil y Rafah, vimos eso recientemente. Siguen atacando y Hamas dice que no son su gente ni tienen conexión, lo cual es una tontería. Disculpa mi lenguaje. Pero en Cisjordania lo intentan, siempre lo están intentando y ahora lo intentarán aún más. Estamos trabajando muy duro ahí. Ahora, la cuestión es qué pasará si la guerra en Gaza termina y el acuerdo, el plan de Trump continúa, porque allá existe una perspectiva para un Estado palestino. Sabes, hay un artículo ahí que menciona que en el futuro, después de reformas mayores, después de la desradicalización, etcétera, etcétera, así que supuestamente tienen una luz al final del túnel, supuestamente. ¿Van a aceptar eso? ¿Lo van a tomar? ¿Van a hacer el proceso de desradicalización? Tengo grandes dudas al respecto. Quizá lo hagan tal vez al final, pero al menos ahora están siendo sometidos a ciertos estándares y no simplemente se les da todo bajo esta creencia de que todos, si solo les damos, querrán tener paz con nosotros. Como podemos ver, no es parte de su naturaleza, pero si les das, si intentas crear algún tipo de incentivo, tal vez eso funcione. Como mencionaste, la historia nos muestra que no podemos ser optimistas. Eso también intentó el acuerdo. Sí, exactamente. Danny Zekin. Pudimos haber seguido y seguido con esto. Quiero agradecerte por estar con nosotros y compartir tus ideas sobre el rompecabezas que está ocurriendo aquí en Medio Oriente.
Danny Zakin, como mencioné, es el analista político del periódico Israel Hayom, excomandante de la estación de radio de las Fuerzas de Defensa de Israel Galei Zahal. Muchas gracias por estar con nosotros y también gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos aquí. Soy Daniel Seaman. Nos vemos de nuevo la próxima semana.